En medio de las discusiones sobre la nueva reforma a la salud que estaría cocinándose en este momento, salió al ruedo otra pata que le faltaba a esa mesa: la necesidad de actualizar el manual tarifario con el que el gobierno y el Ministerio de Salud específicamente pretende definir los precios máximos para procedimientos, servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, pues prestados no solamente a los que forman parte del sistema, sino también a las víctimas de accidentes de tránsito, atentados terroristas, desastres naturales y otros eventos catastróficos. El manual tarifario que mide todos estos servicios que ya mencioné, hace mucho que no se renueva, que no se toca. Es más, si uno pone la lupa sobre este tema, uno llega a la conclusión que hace 30 años venimos con el mismo manual tarifario y que por eso mismo la necesidad de actualización de este manual pues es desde hace muchos años uno de los grandes desafíos que tiene el sistema y en el que siempre han estado de acuerdo pues las EPS por un lado, los hospitales, pero además también todas las sociedades científicas y médicas. Este gobierno, en medio de toda la reforma de salud, tenía claro que era hora de presentar un nuevo manual tarifario, pero en su primer intento por mostrárselo al país, le fue mal, porque hizo público un borrador que fue rechazado inmediatamente por toda la comunidad científica, médica, por los hospitales y clínicas del país. La razón de este rechazo unánime tienen que ver con el hecho de que las tarifas que se fijaron para que los hospitales y clínicas cobraran por cada servicio de salud en el país eran tan bajas y tan mal calculadas que iban a llevar a la quiebra a varios centros hospitalarios. Y lo que es peor, a que los colombianos que formamos parte del sistema tuviéramos que enfrentar un serio deterioro en la calidad de la prestación de la salud, que es, en Colombia, un derecho fundamental que el Estado tiene que brindarnos. El borrador no solamente tenía un problema de tarifas que no estaban suficientemente justificadas, sino que además contenía serios errores en la indexación de los precios. Fueron tan evidentes estos errores que hasta la exministra de Salud, Carolina Corcho, hoy veedora de todo este proceso, salió a cuestionar duramente ese borrador y a pedirle al Ministerio de Salud que lo retirara. Apreciados colegas, he leído partes del documento borrador que ha rotado como manual tarifario. Tiene evidentes errores y desfases. No obstante, fue retirado ayer mismo por el Ministerio de Salud, que a mi juicio debe explicar al país por qué se publicó dicho documento y por qué se retira. Invito además a la calma, a evitar la desinformación y el pánico. No está vigente legalmente en este momento ni el documento borrador ni un nuevo manual tarifario que vulnere el ejercicio profesional de la salud y la sostenibilidad de los prestadores. Este instrumento es necesario para el país, pero al expedirse debe contar con el más amplio consenso posible y el soporte técnico y evidencia necesario. Esperamos claridad por parte del Ministerio de Salud. Carolina Corcho, X, 24 de abril de 2024. Tal fue el revuelo que a las pocas horas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una entrevista con Caracol Radio, tuvo que aceptar que el documento presentaba inconsistencias graves que no correspondían a la realidad y que tenían que ser revisadas. Por lo que incluso abrió una investigación para determinar responsabilidades. Óiganlo.
Pero desafortunadamente el día de ayer hubo unas tablas que no detectaron los técnicos un error y por supuesto eso evidenció que no se había hecho la respectiva indexación expresada en unidades de valor tributario. Y por eso pues la orden fue retirarlo para poder corregir esto y por supuesto volverlo a poner a consideración porque este es un tema que es muy importante. Pero lo más grave de todo este borrador, que además duró vigente lo que dura un bizcocho en la puerta de un colegio, es que el documento, este borrador, pues ni siquiera había sido consultado con las sociedades médicas y científicas, a pesar de que en ese borrador se decía que sí, y que ese nuevo manual era el producto de varios encuentros durante 2 años, a los que se habían incluso llegado a consensos, y donde se había contado con la participación de importantes entidades de salud como los hospitales del Valle del Cauca, la Fundación Valle del Lili, el Hospital Nacional de Cancerología, el de Dermatología y la Fundación Cardiovascular de Colombia. En A Fondo hemos querido hacer un podcast sobre la importancia de este manual tarifario, para que usted que nos oye entienda de lo que estamos hablando. Y es que estamos ante el manual que le va a permitir a los hospitales y a las clínicas, es decir, a las IPS, brindar el servicio correcto para que los colombianos que forman parte del sistema de salud puedan tener acceso a un servicio de salud de calidad. Esa es la pendejadita de la que vamos a hablar y que hoy por hoy todavía no está muy clara. Está aquí en A Fondo la doctora Clemencia Mayorga, médica pediatra, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y de Bogotá e integrante del grupo de acuerdos fundamentales para la implementación de la Ley Estatutaria de la Salud. Yo la conocí en ese momento cuando en el país se estaba debatiendo en el Congreso la necesidad de aprobar esta iniciativa tan importante que hoy es ley y que, como ustedes saben, pues ha convertido el derecho a la salud en un derecho fundamental de todos los colombianos. Ella nos va a explicar por qué organizaciones médicas como la que ella preside se sorprendieron cuando el Ministerio de Salud publicó el nuevo manual tarifario y revela cómo no es cierto lo que dijo el ministro de Salud, en el sentido de que ese borrador fue producto de un consenso con las sociedades científicas del país. Como tú lo mencionas, el manual tarifario, la referencia de las tarifas de más de 9.000 ítems, entre de los que se cuentan consultas médicas, consultas de otros profesionales de la salud, procedimientos quirúrgicos, imagenológicos, de laboratorio, exámenes. Absolutamente todo lo que se hace en el sistema de salud, que ojo con esta cifra, María Jimena, el sistema de salud hace aproximadamente 2 millones de atenciones diarias que se basan entonces o toman como referencia ese manual tarifario. Por supuesto, esto es, si se entiende así, es como la columna vertebral de para dónde va el sistema. Entonces voy a referirme a lo que pasó en la semana anterior, y es que nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de las organizaciones médicas y de profesionales de la salud, pues vemos que se cuelga por parte del Ministerio de Salud un manual tarifario con los más de 9.000 ítems ya, establecidos, con una metodología X, que luego vamos a hablar del tema, pero una metodología y unos valores. Y entonces nosotros nos quedamos, María Jimena, para que nos entiendan más o menos, en shock. ¿Y por qué en shock? Porque es que resulta que como tú dices, es un trabajo
puramente técnico en el cual la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas viene trabajando desde el año 2018, sentándose con el Ministerio de Salud para establecer la metodología a aplicar en Colombia. Sí. María Jimena, porque para que me entiendan, esto no se puede traer una fórmula de otro país y ponerla aquí y decir que con eso vamos a funcionar, porque aunque hay fórmulas internacionales, cada país tiene que establecer de acuerdo a sus realidades su metodología y los cambios. Por ponerte un ejemplo, no podemos poner una fórmula internacional cuando tenemos que prever, por ejemplo, que a un paciente hay que sacarlo del Bichada en lancha durante 8 horas. O sea, ¿sí me entiendes? Que eso influye en esa tarifa de ese traslado. Entonces es un tema sumamente complejo. ¿Qué pasó? Desde el 2018, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, con sus 73 sociedades científicas de todas las especialidades, se sienta con el ministerio y se empieza a hacer un trabajo metodológico, se revisan fórmulas internacionales, se mira todas las variables nacionales, se hacen encuestas dentro de los médicos y profesionales de la salud y se empieza a trabajar. Y ahí vamos cuando a partir del 2022, tengo que decir, este gobierno nunca vuelve a citar a sociedades científicas, nunca vuelve a citar. Y entonces ese trabajo queda parado. Durante el gobierno de Gustavo Petro no hay ninguna reunión. Nunca se ha citado, no. Y mira, te voy a decir algo llamativo, y es que en el año pasado la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas pasó más de 10 derechos de petición preguntando qué está pasando con la metodología, en qué van, no nos han citado, por favor háganos llegar. Todas las respuestas fueron, nosotros estamos trabajando en el tema y eso tiene una reserva y no les podemos decir, y de pronto sale un manual que pues nos deja, como te decía yo, en shock porque no ha habido una participación que además es de ley, ¿no? Porque además la ley 1164 del 2007 tiene definido que las asociaciones médicas y de profesionales de la salud tienen por norma que ser parte de la construcción, como es lógico, claro, de esa metodología, y no lo han sido. Claudia Vaca es farmacoepidemióloga. Es la directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional y es integrante de varios grupos de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Ella nos va a explicar aquí en A Fondo cómo este país viene trabajando con el mismo manual tarifario que nos dejó el Seguro Social, que existía antes de la Ley 100 de 1994. Así de atrasada está la vaina. Creo que la discusión sobre la publicación que se hizo de este borrador con muchos errores y con estos problemas de transparencia sobre la metodología hace perder la perspectiva de la importancia de que Colombia cuente con un manual tarifario actualizado. Para retomar las palabras de Clemencia, es esa columna vertebral de cómo se van a remunerar los procedimientos médicos, las consultas, las intervenciones médicas, no se ha actualizado en décadas. Nosotros venimos trabajando. ¿Y por qué no con se referencia? Porque nosotros pasamos de la ley del sistema de salud anterior a el funcionamiento de la ley 100 y todas las modificaciones y transformaciones que ha tenido esa ley, que hoy es otra cosa después de la ley estatutaria, y estamos trabajando con el mismo manual tarifario del Seguro Social. Estamos con un manual tarifario de cerca de 2 o 3 décadas desactualizado. Entonces yo creo que las sociedades científicas tienen toda la razón en incomodarse sobre la falta de transparencia, la falta de participación y sobre las tarifas que encontraron, pero se vuelve la discusión, el detalle de cada una de las tarifas que encontraron ahí y no la importancia de contar con un manual tarifario actualizado para el país. Y ese es el error realmente que comete el ministro, que termina echando por la borda la primera disposición concreta de tener un manual tarifario actualizado. Nosotros tenemos 2 manuales a través de los cuales las EPS
contratan con los hospitales y los hospitales contratan con los médicos y con los profesionales de la salud. El manual del Seguro Social, completamente desactualizado, que se tomaba tarifa, Instituto de Seguros Sociales, más el 120%, porque cómo uno va a contratar con una tarifa del Instituto de Seguro Social, o SOAT, que es el de los accidentes de tránsito, que compila un volumen grande de procedimientos que van a ser cubiertos a través de estas tarifas y a través de los seguros del SOAT, digamos, con una actualización que no se ha logrado en los últimos 15 años. Entonces uno toma SOAT más X%. Entonces estamos echándonos un cuento, María Jimena, de los valores de la remuneración a los profesionales de la salud, a los procedimientos, que es absolutamente por fuera de la realidad de la estructura de costos. Entonces, nosotros tenemos que establecer una estructura de costos que atienda a las realidades del país, que atienda a las diferencias geográficas, que atienda a las condiciones en las que prestan los servicios a los médicos y que atiendan a las nuevas tecnologías, a las modificaciones y actualizaciones tecnológicas que se están haciendo. Esa era la apuesta y esa era en principio el acuerdo que había entre el Ministerio, el Gobierno Nacional y las diferentes entidades. En el 2020. Hasta el 2018 era, venga, sentémonos y miremos cómo establecemos una estructura de costos que responda a la realidad. Pero tampoco ni en el 2018 ni en el 2019, 20. Y yo me atrevo a decir, María Jimena, que no es solo, y aquí voy a hacer un poco crítica con las asociaciones médicas y con los interesados, porque no es solo un tema que interese a los gremios médicos y al posicionamiento y al reconocimiento de sus propios servicios. Esto es un asunto que tiene que ver directamente, por ejemplo, con la realidad en cómo se prestan con ciertos estándares de calidad las atenciones en el territorio nacional por los diferentes hospitales. La forma como a través del poder de negociación de las diferentes EPS se establecen los contratos entre hospitales y EPS. Y también, digámoslo así, determina hasta dónde la ciudadanía al final termina siendo atendida con más o menos servicio o con más o menos oportunidad en cada uno de los lugares del territorio nacional. Entonces, esto no es un problema de los gremios médicos, esto es un problema de la ciudadanía en general y de la forma y la estructura como se establecen las relaciones de poder en el sistema de salud. Entonces, yo lo que encuentro sumamente grave es que hayan echado por la borda esta oportunidad por un error craso de hacer público un documento que estaba en construcción y que estaba repleto de errores inaceptables. También está con nosotros aquí en A Fondo Luis Eduardo Pino. Él es teniente coronel en retiro luego de 19 años de servicio. Es médico, oncólogo y se dedica a la investigación y a la academia y hace consultorías a las EPS e IPS. Él nos va a explicar aquí cuáles son los errores que tuvo ese manual que motivaron a que el propio ministro de Salud pues lo retirara. Ustedes verán que son errores crasos que tienen que ver con la incapacidad todavía que tiene el sistema de saber cuánto incluso es el costo de una operación en un país donde las comunicaciones no son fáciles y hay muchos colombianos que forman parte del sistema que viven en territorios. Según Luis Eduardo Pino, este borrador no incluyó esas variables, ni estudió los problemas que hay para sacar pacientes de zonas alejadas y que obviamente tienen que pesar a la hora de fijar las tarifas máximas en los procedimientos quirúrgicos. El manual tarifario, como su nombre lo dice, es un documento técnico que solamente tiene unos objetivos claros, pero que si se desvincula de otras intervenciones no sirve para nada. Uno, permite hacer una codificación y una estandarización mejor de los servicios que se prestan, no solamente en medicina, sino en muchas otras cosas más del sistema, como dijo la doctora Claudia. Es llegar a un acuerdo de decir cómo vamos a codificar esto y cómo lo vamos a de alguna forma estandarizar. Adicionalmente, coloca unos precios. ¿Cuál es el problema de los precios?
con base en que usted lo va a tarifar, pero hay un problema aquí mayúsculo, y es que los hospitales en su inmensa mayoría tienen una muy pobre estructura de costos que no hace que no sepan cuánto es el costo real de los procedimientos que ellos hacen y terminan haciéndolo casi a ciegas. Son muy pocos los hospitales que utilizan estructuras modernas de costos como los GRDs, y perdón por el tecnicismo, y la mayoría lo hacen con un costeo básico de actividades que hace que siempre vivan volados o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si los hospitales no conocen su estructura de costos, menos conocerán los precios. Y adicionalmente, como bien decía la doctora Claudia, hay que ajustarlo a las realidades del territorio. ¿Sí? Entonces, el problema de los manuales tarifarios es que técnicamente son dispendiosos, pero en donde han tenido éxito, como en el sistema de salud japonés, por ejemplo, no solamente están los precios, sino la estructura de gestión del comportamiento. ¿A qué me refiero con la gestión del comportamiento? Te voy a dar un ejemplo para que sea más fácil. Supongamos que usted coloca, como colocaron ahí, que las punciones lumbares 16,000 pesos, si no estoy mal. Entonces resulta que ya el neurólogo dirá, 16,000 pesos una punción lumbar, eso yo no me atrevo. Entonces todas las punciones lumbares a partir del momento van a ser más complejas y entonces vamos a hacerlas guiadas por fluoroscopia. Pongo un ejemplo, la punción lumbar. En el borrador que presentó el ministro de Salud, sale que el precio es 18,000 pesos. Y antes, tengo entendido, era de 68,000 pesos. Un día en una UCI pasa de 1,800,000 pesos a 732,000. Pregunto, ¿el tema es que los precios que se fijan en este nuevo manual tarifario son más bajos de los que había antes? Hay heterogeneidad, exacto. Hay heterogeneidad. Yo lo que creo y lo que me parece que fue desafortunado es que al liberar esto, en vez de mirar el fondo del asunto, en cómo se construyó, cuál fue la actuaría en el sentido de cuáles fueron los riesgos, las estructuras, las perspectivas. Por ejemplo, no es lo mismo hacer 10 punciones lumbares que 50, que 100, y en algunos sitios es posible que dada el volumen de la atención y dado unos estándares bien establecidos del manejo de la punción lumbar, por poner solamente un ejemplo, es posible que hipotéticamente uno diga, pues no está mal y no está caro porque estoy considerando solamente y únicamente el procedimiento final del médico y no estoy metiendo ahí, digamos, el alistamiento del material y otras cosas que pudieran estar asociadas a esa atención. Todo, pero, o sea, digamos las cosas también un poquito como es, porque en ese manual sale esa tarifa y tiene todo. Claro, pero mira que ahí tú negocias con la EPS casi siempre en función del paquete de la atención, no del procedimiento propiamente dicho. Lo que trato de decir con esto es que al sacar la lista, alguien me decía, es inevitable que la gente vaya y se busque allí y saque y pesque el dato con el cual se siente incómodo. Y yo creo que tienen razón. Pero dado que no sacaron la metodología, dado que no explicaron cómo era, al final terminamos discutiendo el dato puntual en vez de el problema de fondo. Yo estoy de acuerdo contigo, en parte, perdón que me meta ahí, en parte porque a mí me parece que el error no fue, Claudia, con todo respeto, que se conociera el manual. El error de fondo es cómo se está haciendo el manual. Entonces, o sea, ¿cómo se está haciendo? Que por haber razón se sacó el manual y lo descolgaron a las 10 horas. Pero pues eso es un la asunto, impresión ¿me entiendes? Pero sí. a nosotros lo que nos preocupa es realmente, si salió eso, entonces qué método se está usando, quién está participando. Nosotros estamos súper de acuerdo, María Jimena. Digo, los organismos y las organizaciones médicas y de profesionales de la salud, en que hay que tener un manual tarifario de referencia, pero hay que hacerlo bien. Y este manual lo que nos dejó ver en las 10 horas que estuvo colgado, un documento de 297 hojas. O sea, tampoco nos pueden decir, Claudia, y ahí sí perdóname, que es que, ay, perdón, estaba en construcción. No, es un documento de 297
hojas, que tiene 9.031 procedimientos establecidos, con una metodología cuyo documento tiene 117 hojas. O sea, María Jimena, no seamos ingenuos, que a nosotros nos vengan a decir que es que, ay, se nos pasó y hasta ahora está en construcción. No nos parece. O sea, lo que nos parece es que no se está haciendo con profundidad y sobre todo con todos los estamentos técnicos de participación. Y ojo con lo que voy a decir, María Jimena, y un poquito para recoger algo que dice Claudia. No, aquí el problema no es la remuneración de los médicos. Aquí el problema es que con eso se va a pagar a las clínicas y hospitales del país. Y entonces las clínicas y hospitales del país, y dímelo a mi pediatra que he vivido el cierre de camas de pediatría porque las tarifas no son suficientemente buenas y todos los hospitales cierran pediatría por eso, si esto no se hace bien, la primera consecuencia y la más grave es para los pacientes. ¿Por qué para los pacientes? Porque si tú llegas a hacer esto mal y las tarifas no te cubren lo que te tienen que cubrir, y si tú eres dueña, María Jimena, de una clínica y tu clínica tiene que producir, no puede dar pérdida, lo primero que haces tú es ¿qué? Bajar costos, sí, bajar la calidad, sacar personal. Si tenías que utilizar, voy a poner un ejemplo bobo, si tenías que utilizar 3 gasas para limpiar, pues utilizas una. Si no quedó bien, pues, ¿me entiendes? Eso es muy grave en el tema de salud, porque implica una probabilidad y un riesgo de afectación en la calidad de la atención. Voy a decir algo, entonces te operan y tú necesitabas 2 controles dentro de ese procedimiento. Pues si a mí no me pagan lo suficiente, entonces 1, dice esa clínica, ¿ves? Entonces la calidad, la salud, la vida de las personas se pone en riesgo y además, por supuesto, todo el personal de la salud que está inmerso dentro de ese tarifario al final, porque al final de ahí sale la remuneración, pero no solamente de los médicos, de todos los profesionales de salud, de las enfermeras, de los camilleros, de todo el mundo. Lo que queda claro hasta hoy es que el problema no es que las nuevas tarifas que se pusieron en ese borrador sean tarifas muy bajas a la hora de ponerle precio a las intervenciones quirúrgicas y a las consultas en el sistema de salud, sino que son tarifas que no fueron planeadas ni diseñadas. Ese es el bollo. Como bien lo dice nuestro invitado aquí en A Fondo, Luis Eduardo Pino. Son muy mal planeadas o diseñadas. ¿En qué sentido? Hay unos procedimientos que están por encima del promedio nacional, ¿sí? Me llamó la atención, por ejemplo, el PET, que es algo que usamos mucho en oncología, está en precios por encima incluso del promedio. Y hay situaciones que otras como la de punción lumbar, las consultas médicas que están muy por debajo. Entonces uno dice lo que decía la doctora Claudia, aquí la actuaría como fue, es decir, uno queda muy preocupado de eso. Ahora, continuando con lo que había empezado a decir, no solamente la estandarización lo que busca un manual tarifario, sino claramente una contención de costos en cualquier sistema de salud. Es que uno no puede dar todo en un sistema de salud, en ninguno. Pero si esa contención de costos se hace únicamente con la expedición de un manual tarifario que solamente regula, entre comillas, precios, pero no frecuencias, y adicionalmente no regula la gestión clínica y la calidad, es decir, para que usted pueda pagar, qué sé yo, el PET, usted debería decir, el PET está indicado especialmente en estos escenarios y bajo estos parámetros de calidad, como sucede en los manuales tarifarios evolucionados. Y en este no. Aquí es simplemente una lista de mercado, perdónenme la expresión, con unos precios y usted intenta hacer como una suerte de regulación del mercado a la fuerza, pues ocurren toda una serie de fricciones porque además no tiene una legitimidad. Es decir, un manual tarifario debe tener, no solamente tiene un impacto económico, microeconómico y macroeconómico casi, sino también debe tener un tema de economía política, es decir, de cómo usted lo negocia en el sentido bueno de la palabra con las asociaciones científicas, con las clínicas y hospitales, con quien haga el papel de agencia, hoy la CPS. Si usted hace eso bajo una estructura casi que impositiva, además técnicamente mal hecho, pues suceden todas las fricciones que está mencionando la doctora Clemencia. Primero, nadie lo cree. Segundo, pues todo el mundo lo objeta. Tercero, si se impone hacia la fuerza, va a ocurrir
una tracción hacia la baja de la calidad, porque usted tiene que sobrevivir en el mercado como clínica, y siempre va a recaer finalmente sobre la cadena, sobre el personaje más débil de la cadena, que son las clínicas, el personal, el talento humano en salud, a la que usted pues tiene que decirle, mira, ya no te puedo pagar X sueldo, sino X menos 30%, porque así está la cosa, y adicionalmente hace que las instituciones, entre comillas, digamos, de alta calidad, los médicos, etcétera, en aras de mantenerse en el mercado, pues se vayan al mercado privado, que todos sabemos o prevemos que se aumente, y va a generar usted que las personas que no tengan capacidad de pago de bolsillo, pues queden a merced de quienes, instituciones que se ajusten a un manual tarifario, disminuyendo su calidad o, peor aún, disminuyendo la calidad también de la atención. Es decir, que si yo a alguien tengo que hacerle, qué sé yo, un PET y es alguien quien sí necesita el PET, pues yo me ajusto y hago es un TAC. ¿Sí? Entonces, esto tiene profundas implicaciones, pero digamos que el punto esencial es que, como ocurrió con la reforma de la salud inicialmente, pues aquí no ha habido una legitimidad ni un proceso muy bien hecho de negociación. Uno de los grandes interrogantes que hay alrededor de esta reforma a la salud que pretende el gobierno de Gustavo Petro es, primero, cuánto nos va a costar y de dónde vamos a sacar esa plata. Ninguna de las dos inquietudes se han podido responder hasta ahora, porque ni hay una cifra de cuánto nos va a costar por parte del Ministerio de Hacienda una nueva reforma de la salud como la que pretende Gustavo Petro, ni tampoco sabemos de dónde es que las vamos a sacar. Según Claudia Vaca, es muy probable que sea reduciendo costos y es muy probable que haya encontrado que una vía para reducir esos costos sea precisamente presentando un manual tarifario como el que presentó. Ojalá se equivoque. A mí lo que me sorprendió es que al final la gran discusión del último año y medio del gobierno nacional ha sido la reforma de la salud, en donde el centro de su preocupación es garantizar que el giro directo resuelva el problema de flujo de recursos de los hospitales y clínicas y mejorar y dignificar las condiciones del talento humano en salud. O sea que el gobierno se ha dedicado a hacer un desgaste político para favorecer a los que durante 3 décadas estuvieron controlados y apretados por las EPS, que fueron los hospitales, y las condiciones de pauperización de la contratación de los médicos. Y uno dice, bueno, entonces esta es la reforma desde el punto de vista de la economía política para los médicos, los profesionales de la salud y los hospitales. Y resulta que termina lanzando un manual tarifario que era su mecanismo para gestionar los costos, porque claro, cuando yo pago giro directo, yo digo te voy a dar la plata toda, ya no hay nadie que está encima, eso puede generar un disparo del gasto grandísimo. Entonces ellos dicen vamos a trabajar con el manual tarifario como un mecanismo de gestionar el gasto y resulta que lo hacen mal. Entonces su tarea, que era basada en dignificar el talento humano en salud y defender el funcionamiento de los hospitales y clínicas, echa en contra a esos que defendía. Y yo sí creo que esto es un error político gigantesco. Posiblemente, que es lo que entiendo, trató de decir ahora Clemencia, posiblemente es una manera de medir la temperatura de cómo ese manual tarifario va a ser aceptado o no y cómo empieza ahora una negociación para apretar ese sector de prestación, porque es que cuando yo digo yo te voy a pagar todo lo que tú quieras, los hospitales y las clínicas públicas, un componente grande de los gremios médicos defendiendo la reforma, dice, ¡ey! Pero espérate que yo te voy a poner unas tarifas duras. Y entonces empieza ahora, cambia el tercio y empieza ahora esa negociación con ellos. Yo insisto, y creo que el doctor Pino fue clarísimo, María Jimena, si nos ponemos a mirar detalle por detalle de 9.000 ítems, habrá unos que están por encima y habrá unos que están por debajo. Lo que tenemos que discutir es el
grueso de la metodología y de la transparencia, de la participación, y el grueso de cómo se va a hacer la contratación para que, habiéndoles dado la zanahoria del giro directo, cómo va a operar el garrote de la tarifa. Ese es el núcleo del asunto. Para Clemencia Mayorga, la hipótesis que plantea Claudia Vaca de que se podría estar reduciendo costos por la vía del manual tarifario para que su reforma ambiciosa de salud pueda llegar a buen puerto, pues no es para nada descabellada. Y plantea de nuevo la urgente necesidad de saber cuántos son los recursos que tiene el sistema hoy para esa ambiciosa reforma de salud. Y si esa reforma incluye, pues la necesidad de que se le den recursos adicionales a los médicos, a las enfermeras, a los hospitales, para comprar nuevos equipos, para contratar a nuevo personal, pero sobre todo vuelve a plantear la posibilidad de que esta reforma de la salud termine afectando la calidad del servicio de salud y lo precarice. Es decir, sería una tremenda paradoja que un gobierno que quiere hacer una reforma de la salud para mejorar la calidad y la atención y el alcance del servicio de la salud termine precarizándolo por la vía de hacer una actualización de los precios de las intervenciones quirúrgicas y de los procesos médicos que no corresponden a lo que en este momento está exigiendo el sistema. Yo sumaría algo a lo que dice Claudia, pero esto es de mi propia cosecha. Veníamos en un tema de reforma a la salud, de una discusión que tiene de fondo un tema profundo, y es si los recursos del sistema de salud son suficientes para el sistema o no. María Jimena, tú lo recuerdas. Uh-huh. Y parte de nuestras preguntas era, venga, o sea, realmente, primero, ¿el sistema de salud hoy en Colombia realmente está financiado sin reforma? ¿La plata que tenemos hoy nos alcanza? Eso es una pregunta que no se ha contestado, María Jimena. No tenemos el estudio técnico que nos lo diga. No lo tenemos, ¿cierto? Y segundo, planteamos una nueva reforma que requiere unos adicionales, unos recursos adicionales. La dignificación del recurso humano, la atención primaria, nuevos equipos, nuevo personal, perfecto. ¿Dónde está la plata? Me temo y me pregunto, entonces esta es la vía para hacer que la plata alcance, es decir, en cambio de hacer el estudio de fondo de la suficiencia o insuficiencia, porque el país tiene que saber la verdad. Si los recursos no son suficientes, pues María Jimena, un gobierno serio lo que tiene que hacer es decir, mire, falta tanto y entonces nos toca conseguir, y el planteamiento a 5 años es que vamos a tener nuevos recursos de acá y de acá, y hay una posibilidad de poner impuestos saludables aquí y acá que me van a dar, bueno, qué sé yo, o sea, ¿cuánto nos hace falta y cuánto vamos a conseguir? Entonces yo me pregunto si este manual tarifario, en una solución simplista, equivocada y muy peligrosa, es la forma para que esos recursos alcancen. Entonces no me parece que sea simplemente una cuestión de un trabajo que se venía haciendo y ahora se hizo mal, claro, sino que tengo la impresión de que es por esta vía que se va a decir, mire que los recursos, a los que preguntaban si los recursos alcanzan, pues claro que alcanzan, porque si tú lo que haces es a rajatabla y sin mayor técnica ni participación, haces las tarifas de esta manera y se las impones al sistema, pues entonces puede que puedas decir que los recursos alcanzan, pero causas una crisis de ahí en adelante en todos los prestadores de servicios de salud, en clínicas, hospitales, personal y demás. Entonces, ¿me entiendes un poco cuál es la idea? Ya. Y lo otro que quisiera decir es que incluso, María Jimena, y esto solo para que quede allí, yo soy pediatra y soy de las organizaciones médicas y no soy abogada, pero incluso hay sentencias de la Corte Constitucional que, dado la profundidad de este tema y lo que implica para el sistema de salud, en el 2007 hay una sentencia que dice, ojo, los manuales tarifarios tienen que establecer la metodología y además tienen que pasar al Congreso y deben ser producto de una ley.
La gran pregunta que nos hacemos todos es por qué el gobierno de Gustavo Petro, que además quiere hacer una reforma a la salud, no se sienta con la comunidad científica, con los médicos, para seguir adelante con todo el proceso que venía de atrás en la concertación de un nuevo manual tarifario. La respuesta nos la da nuestro panel de científicos y médicos que invitamos aquí en A Fondo. No sabemos. Yo estoy cansado de leer comunicados de las diferentes asociaciones científicas en donde siempre finalizan diciendo seguimos dispuestos al diálogo, la conversación, etcétera. Pero nunca se han sentado con él. No, pues se han sentado hasta el 2022 asociaciones científicas se sentó. En el 2023 no hubo ninguna reunión y hubo muchos derechos de petición no respondidos. Sí, no sé. Pues es que hipótesis hay muchas, no quisiera ser hipotético, esto digamos que es un tema muy técnico, pero cuando uno mira, por ejemplo, todo el proceso per se de reforma a la salud y uno contrasta con los textos, que hay textos completos de cómo se gestiona y se negocia una reforma a la salud, pues es el antitexto, es decir, tú dices, hicieron exactamente todo lo contrario a lo que el texto dice. Toda reforma de cualquier sector es política. ¿Sí? O sea, que los colegas que dicen, no, es que esto es salud, esto es técnico, esto no es político. Toda reforma es política. Luego, toda reforma que ve la luz adecuadamente requiere una negociación política. Pues la verdad, María Jimena, es que no fue sino que se colgara el manual tarifario y estábamos ante el acuerdo del Gobierno Nacional con los dos gremios más grandes de las EPS sobre sacar adelante una reforma más chiquita, más sencilla, en donde ellos solamente van a cumplir unas funciones marginales. Eso quiere decir que la gestión del riesgo financiero, y así está establecida la negociación, la va a asumir por completo el Estado. El siguiente paso es, tenemos que establecer mecanismos de gestión del gasto. Y uno de esos mecanismos de gestión del gasto puede ser el manual tarifario. ¿En qué condiciones se hace la negociación de ese manual tarifario y con qué criterios se hace la gestión de ese manual tarifario? Es el núcleo de lo que se viene ahora. El gobierno, después de haber intervenido a Sanitas, decidió sentarse finalmente con las EPS y durante varias horas se sentó con ellas y acordó una nueva reforma a la salud, que posiblemente será presentada próximamente. Pero ojo, miren lo que sucedió. Como bien lo dicen aquí nuestros expertos, en esa reunión tan importante entre el gobierno y las EPS, no se tocó el tema del manual tarifario. Yo creo que no, María Jimena, porque esa discusión se había dado durante 1 año y medio en el proceso de reforma y les voy a decir cómo. ¿Cómo fue la discusión del manual tarifario, Clemencia y doctor Pino, si no fue así? El gobierno nacional en los primeros textos de reforma hablaba de un manual tarifario, ustedes pusieron derechos de petición para discutir cómo era la metodología y durante 1 año y medio los técnicos defensores de las EPS que estaban en contra de la reforma se negaron a cualquier posibilidad. Yo tengo conferencias completas de técnicos como el doctor Vecino diciendo la improcedencia de la existencia de un manual tarifario porque las EPS jamás dejaron establecer un manual tarifario que se convirtiera en referencia porque desde el punto de vista conceptual de su función, ese era el poder de gestión que tenían en la contratación que hacían con los hospitales y con los profesionales médicos. Eliminar las EPS decían no al manual tarifario, no al contenido del manual tarifario en la reforma a la salud. Los médicos decían, las asociaciones médicas decían, listo el manual tarifario, pero venga, ¿cómo nos sentamos a discutirlo? Y entonces se elimina el manual tarifario de la reforma, se acepta un acuerdo entre EPS y el gobierno nacional y sale un manual tarifario que no ha sido discutido con los médicos. Entonces yo sí creo que es un problema y a mí no me parece mal que sea político. Claro. Asumamos que es político y entendamos en qué condiciones el gobierno nacional está proponiendo una reforma en donde el riesgo financiero lo asume por completo el Estado. Y eso significa un acuerdo muy grande en donde hospitales, clínicas y profesionales de la salud tienen que sentarse y decir qué vamos a dar para evitar que esto explote también.
O sea, no solamente es cómo lo vamos a gestionar, sino cada uno qué va a poner para que esto no explote. Exacto, es que el punto de fondo aquí, y perdónenme, más que político, es de la plata. Aquí el tema es, ¿tenemos plata para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Para hacer qué y cómo? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué recursos nuevos necesitamos? Y esa es la discusión que no está clara. Y entonces a mí sí, insisto, me parece que este manual tarifario es una herramienta para llegar allá, pero mal. Y si se hace mal, estamos en el peor de los mundos para los pacientes, para los profesionales y para los trabajadores de la salud. Entonces, exactamente. Ahora, quiero decir algo con respecto a lo que decía Claudia. A mí, francamente, María Jimena, tengo que decir que si nos preguntan sobre este acuerdo entre EPS y Gobierno Nacional, el último, pues quiero decirte que, o sea, ¿cómo se interpreta, para mí que soy pediatra y no sé esto, cómo se interpreta una negociación entre un gobierno que tiene todo el poder y unas EPS que están completamente arrodilladas? Perdónenme que lo diga así. La puerta cerrada, ¿no? O sea, ¿cómo es esa negociación? Porque eso es así. Las EPS, o sea, intervinieron esto, lo otro, y el que no vaya cortando cabezas. Entonces es una negociación, perdóname, ¿qué tipo ¿es realmente una negociación eso? Yo tengo una perspectiva ahí, mira, y la segunda para cerrar, perdóname, es, ¿y los demás no existimos? O sea, finalmente esto se decidió con entre las EPS de 2 años diciendo que eran, bueno, lo que fueran, y entonces ahora se decidió entre el gobierno y las EPS y todos los demás, los médicos, los trabajadores, las tarifas, todo eso, ¿no existe? O sea, eso es muy polémico. Bueno, ahí entrando en el campo hipotético nuevamente, yo creo que las EPS, si bien fueron conminadas a una, entre comillas, negociación y firma de una reforma light, con todas las particularidades que tiene eso, yo creo que ya saben y hacen un poco de prospectiva, entendiendo que conocen que va a haber una falla sistémica y que ellas progresivamente van a recuperar su poder, y mientras tanto van a tener un 5 más un 3 variable por ciento de la UPC relativamente fácil de conseguir. O sea que eso, pues yo también hubiera firmado. Sí, eso lo escribí por ahí en Twitter. O sea, yo hubiera firmado así, sabiendo que progresivamente les van a ir delegando las funciones que hoy cumplen. Segundo, yo creo que lo que dice la doctora Claudia es muy cierto. ¿En qué sentido? Votaron el manual tarifario como diciendo, si no negociamos, señores prestadores médicos, etcétera, esta es lo que va a ocurrir. Y de alguna forma va a ocurrir también como con las EPS, decirle, bueno, señores hospitales, vamos a tener un manual tarifario. Y el manual tarifario va a ser una de nuestras principales estrategias de contención del costo, que no es la única, vuelvo y repito, pero digamos que aquí estamos en ese tema. Y si lo negociamos bien, chévere. Si lo negociamos mal, pues les va a tocar adherirse al proceso. Si cae el gobierno en la tentación, y eso me preocupa mucho, porque aquí no están metiendo medicamentos, y aquí tenemos una experta en medicamentos, el manual tarifario es procedimientos. Claro, ese es el otro tema, sí. es el precio de los medicamentos que son bajos en el país. Hay muchos que son... Algunos estarán bajos, otros muy altos. Sí, de todas maneras, nosotros no hemos vuelto a actualizar los precios de los medicamentos monopólicos, que son los que impactan más los presupuestos máximos. Exacto. O sea, tampoco es cierto que tengamos hoy controlado. Pero hoy tiene un poco más del 20% de la presión del costo de medicamentos. Sí. En mi área, pues eso es mucho más, que es oncología. Pero digamos que me preocupa que el gobierno en algún momento, como con la CPS, que les votó el 5 más 3, pueda decir, listo, vamos a subirle entonces la tarifa a los procedimientos para que las asociaciones científicas estén contentas, y entonces, pero vamos a sacar ese manual tarifario, se va a desbordar el costo, y entonces en 3 meses, como lo han predicho varios, estamos pasando aceite con el tema de los gastos del sector y estamos colapsados, ¿sí? Entonces, se están haciendo muchas promesas, María Jimena, en medio de esta reforma a la salud. Se está haciendo la promesa de
contratar equipos médicos y profesionales de la salud de diferentes profesiones, de diferentes perfiles, para ir a los sitios más recónditos a hacer atención. Eso es contratación, eso es gente contratada. Hay sitios en los cuales... recursos nuevos que se requieren. Y esos son recursos nuevos que se requieren, pero eso es una... No podemos sacarlos de lo que ya se gasta en la atención de pacientes. Claro, pero lo que... Es un poco lo que plantea el gobierno. Pero lo que hay el 5% para esto, el 10% para... Claro, pero lo que yo quiero decir con esto es, mire que esto es una atarraya que dice, venga, tomen que estamos votando en el sentido bueno, en el sentido sembrando recursos para contratar gente que antes no tenía las posibilidades de contratar en las zonas más alejadas, no hay suficiente gente, están enredados porque no hay suficiente gente, entonces hay una plata. Giro directo es plata directa para los hospitales. El tema de la autonomía médica, el respeto por la autonomía médica y además la ley estatutaria de todo incluido. Es que las promesas que están haciendo son demasiadas y la plata no alcanza. ¿Y dónde está la plata? Y la plata no alcanza. Y el gobierno nacional mismo, el Ministerio de Hacienda misma dijo, sin haber dado aval a la reforma, dijo, necesitamos recursos por lo menos de 15 billones de pesos y no tenemos adicionales. Y hoy ya casi rondamos por los 95 billones de pesos en el sistema de salud, que nunca habíamos tenido tanta plata. Y aún así tenemos un déficit de esa naturaleza. Y el mismo Ministerio de Hacienda dice, no tenemos fuentes adicionales de recursos. Entonces, por algún lado va a tener que recortarse. O vamos a tener que volver a un plan básico de salud en donde se diga claramente qué no se incorpora. Vamos a establecer unos procedimientos y unas tarifas distintos. Y antes de recortar, ¿dónde está el estudio de los posibles nuevas fuentes de recursos? Sí. Que nos lo muestren, ¿no está? No está. Una fuente de recursos diciendo, no puede ser el sueño de que la prevención nos va a recortar los gastos. No es porque el envejecimiento de la población, la tecnología, la innovación, el cáncer... La prevención genera más gasto porque va a haber más diagnósticos tempranos. Y más vida. Lo que mejora es la costoefectividad, no mejora el costo. Exactamente. Esta es la farragosa historia que hay detrás de ese borrador lleno de errores que duró muy poco y que tuvo que ser retirado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Un error que demostró la improvisación con que se están haciendo muchas de las cosas a la hora de reformar la salud. Como dicen por ahí, nada técnico hay en el mundo que no sea político. Y aunque este es un tema técnico, pues también es un tema muy político. Lo que uno quisiera ver es que hubiese un consenso entre el Ministerio de Salud y las asociaciones médicas y científicas que venían trabajando desde tiempo atrás la necesidad de actualizar este manual tarifario. Ojalá que este error que cometió el ministro sirva para abrir esa mesa y no suceda lo que acaba de pasar con las EPS, con las que el gobierno realmente nunca se sentó a hablar, antes incluso de presentar la primera reforma. Hoy el tema es la sostenibilidad de los hospitales y de las clínicas, pero también del personal médico, de la investigación y sobre todo de la calidad del sistema, que es una de las cosas que Gustavo Petro dijo que iba a mejorar. Es decir, que él iba a hacer una reforma para que mejorara la calidad del sistema, porque evidentemente ese era uno de los grandes cuellos de botella. Y es que la gente estaba diciendo que si bien tenían un sistema, ese sistema no los atendía. Hoy ya las EPS son gestoras y yo creo que en ese sentido hay ya un nuevo sistema de salud. Pero ¿y qué va a pasar con los hospitales, las clínicas y el personal médico? ¿Cómo va a sostenerse ese sistema? Esa es una inquietud válida que tenemos muchos colombianos y que estamos de acuerdo con este modo de reforma en que está el país. Ojalá nos la respondan pronto. Esto es A Fondo,
Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.